Vamos a orar. Señor Padre amado, te damos las gracias por permitirnos estudiar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que nos ilumines, que nuestro entendimiento se clarifique, Señor, para poder entender cada uno de estos conceptos. Te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, por tus cuidados. E incluso, Señor, te agradecemos por nuestras pruebas, por las dificultades, por nuestras caídas, porque sé que estás ahí para levantarnos. Sabemos que detrás de cada prueba y de cada problema, Señor, hay una enseñanza y cada vez nos debemos como tal sujetar más a ti, Señor. Las distintas peticiones que hoy ponemos ante tu altar, peticiones de salud, y varias personas, Señor, que están pasando por momentos delicados en cuanto a su salud, momentos económicos, momentos sentimentales, Señor. Tú eres la cura y la solución para nuestros problemas, Señor. Tú nos muestras el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. En ti está el amor, en ti está la paz, en ti está la tranquilidad y sobre todo en ti está el propósito, en ti está la vida, Señor. Gracias por acogernos, por acompañarnos, por perdonarnos a pesar de nuestras faltas, de no hacer lo correcto. Gracias, Señor, porque tu gracia se sigue extendiendo a cada uno de nosotros. Mientras hoy hay cantidad de personas hacia el otro lado del mundo que están sufriendo. Hoy hay gentes postradas en un hospital, quizás recibiendo una mala noticia, una enfermedad terminal, muchos recibiendo la muerte de un ser querido. Muchos hoy están deambulando sin tener dónde pasar la noche, incluso sin tener con qué alimentarse, Señor. Hoy pedimos por estas personas que hoy sufren de distintas maneras y ayúdanos a prepararnos para tratar de aliviar un poco sus necesidades y su dolor. Pero lo más importante es llevar su mensaje para que puedan alcanzar la vida eterna. Aparta en este momento de cada una de nuestras mentes, prejuicios, enseñanzas, de costumbres y tradiciones, y que nuestro corazón se abra para que tu santa palabra nos ilumine y nos guíe hacia la verdad. Todo esto te lo pedimos para perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. 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 Bueno, mis hermanos, este va a ser la continuación del tema que estuvimos tocando hace 8 días. Espero pues que sean las mismas personas que ingresaron. En cuanto a ese tema que es fundamental, hay muchos puntos importantes dentro de este estudio, no solo porque es la vislumbre en cuanto al futuro, sino que también vamos a ver ejemplificados en ellos algo que está pasando en la actualidad. Lo que está pasando en nuestro mundo económico y político tiene que ver precisamente con este estudio. La gente hoy desea respuestas, la gente desea como tal ese norte, ese mapa, ese faro que ilumine en medio de un camino de tanta desolación, de tanta tristeza, de tanta maldad. Hoy lo que está sucediendo en el mundo es impresionante, desde crisis que se está gestando, desde escasez, desde guerras, desde muerte, dolor, sufrimiento. Y pues en su palabra sabemos que este mundo igual no va a cambiar, pero llegará un momento en que sí, pero quien lo cambia realmente es un evento importante de lo que vamos a estar viendo una vislumbre, porque también estábamos hablando de que este estudio conecta muchos temas, muchas doctrinas en cuanto a la Biblia, que podemos ver un poquito de la segunda venida de Cristo, podemos ver qué pasa después que morimos, podemos ver lo que hoy está aconteciendo en el mundo, cómo entenderlo, lo del milenio que es fundamental. Recordemos que estuvimos tocando la agenda 2030, que se promulgó como tal desde la encíclica del Papa y que después Naciones Unidas es algo firmado por 185 países en cuanto a esta acta que hay que desarrollar. Hoy estamos viendo que a través de lo que se está gestando en muy poco tiempo, de hecho está pasando en varias partes, va a ser información que compartimos como tal por el grupo, de lo que es estos confinamientos, pero esta vez no por un virus. En el estipulado del tratado pandémico nos dicen que también iba a ser por el clima, pero esta vez energético. Las personas no se puedan desplazar cierta cantidad porque pues no hay combustible. Ya en varios países como destino, prender el aire. Hoy ese es lo que hoy se está gestando en cuanto
a un gran panorama de una gran tormenta que pocos como tal se están dando cuenta. Y que es importante por eso estudiar la palabra de Dios para que nosotros podamos entender muchos de estos conceptos. Recordemos que lo primero que vimos, les voy a pedir a las personas que nos están acompañando en nuestros estudios, porque más que todo esto es la doctrina, esta es la base, pero que nos acompañen con sus Biblias, que puedan ustedes tener cada texto, que lo puedan seguir, para que puedan verificar que lo que estamos leyendo es lo mismo que está en sus Biblias y no nos estamos inventando absolutamente nada. Y también, por favor, si hay alguna pregunta en cuanto a esto, que tenga que ver relacionada en cuanto al tema. No desviarnos porque esperamos poder terminar este estudio, o no sé si habrá una tercera parte. Hoy habrán muchos textos, entonces también es importante que tengamos agilidad a la hora de encontrarlos y que analicemos un poco todo lo que es el panorama. Si nosotros hoy nos sentáramos y quisiéramos ver la vislumbre en cuanto al futuro, no a nivel individual, sino a nivel global, hay que estudiar la Biblia. Y la Biblia nos deja todas las respuestas. Recordemos que estuvimos hablando hace 8 días para hacer un recorderis de Apocalipsis 26, en los cuales bienaventurado el santo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Cristo y reinarán con él 1000 años. Más adelante vamos a ampliar un poco lo que es este versículo, pero estamos hablando de una primera resurrección. También hablamos de una segunda. Por lo tanto, si tiene que haber una primera resurrección es porque cuando morimos no seguimos vivos. Es algo elemental, la palabra de Dios como tal en ninguna parte dice que cuando mueres tú sigues vivo. Y en cuanto a la parábola del rico y Lázaro, el enfoque no es qué sucede después de la muerte porque lo tenían claro. El principio como tal era reconocer a Jesús como el Mesías. Si alguien volvía entre los muertos, iba como tal dar un mensaje y la gente no lo iba a escuchar. Y el mayor milagro de Jesús fue la resurrección de Lázaro. Vino de entre los muertos, estuvo vivo, dio el mensaje. ¿Y qué pasó con Lázaro? Lo quisieron matar por dar el mensaje. Entonces es el centro como tal de esa parábola que muchas veces se cambia el contexto porque pues dice, no, aquí la palabra de Dios dice que estamos en el seno de Abraham, estamos en el infierno, estamos en el cielo, y pues vamos a ver que la palabra de Dios nos dice algo totalmente diferente. Estuvimos hablando de características importantes de la segunda venida de Cristo, que desde el cielo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La segunda, la segunda visita de Cristo a este planeta, el retorno de Cristo, representa esta resurrección, la primera. Recuerdo que vamos en ese hilo que ya vamos a conectar con lo que vamos a ver el día de hoy. Ahí es la primera resurrección, que son los que hemos alcanzado. Esperemos que todos los que estamos acá podamos entender ese propósito y podamos ser parte de esa primera resurrección, que será la vida eterna. Jesús viene por su pueblo, aquellos que lo aceptaron, que lo buscaron y que decidieron como tal obedecerlo. Pero también hay un punto importante que era en el versículo 17, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Importante, en el aire. Jesús, la segunda venida, no tocará la tierra, algo muy diferente a lo que pasará con el anticristo, con ese falso Mesías. Él estará haciendo milagros durante 6 meses. Y hay algo interesante porque va a hacer los mismos milagros que hace Jesús. Lo único que no podrá hacer este ángel es dar vida. Es un ser creado y no puede dar vida. En Jesús está la vida, por lo tanto, Él es la fuente de vida. Jesús es el único que puede crear, puede resucitar. Entonces, el punto importante que estábamos hablando acá, porque muchas de las creencias para las personas que nos acompañan por primera vez, es que este arrebatamiento sea en un proceso antes de tribulación. Hoy podemos ver que el mundo entra en tribulación, el mundo está en guerra, el mundo está en desespero, está en angustia, la gente no sabe qué va a pasar. Una parte que decide informarse, la otra pues simplemente esto no tiene que ver conmigo, esto a mí no me va a afectar. Y vamos a ver cómo en el transcurso de los días, cada uno de nosotros vamos a sentir de una manera colateral los efectos de lo que es la guerra en Medio Oriente, porque afectará la comida, afecta el combustible, imposición de leyes más restrictivas, la privacidad, colapso del este método, este plan financiero como tal que nosotros lo conocemos, como si se maneja este sistema financiero actual, tendrá que dar paso a uno totalmente diferente, algo totalmente digital. Ya lo hemos visto con la identificación digital, lo vimos con los pasaportes COVID y la implementación en cuanto es para generar un control. Hace poco les compartía una noticia de muchas de las casas en China
Tienen un QR para que tú puedas verificar la puntuación de cada ciudadano. Ese es el método que se va a implementar a nivel mundial. Según tu comportamiento social, según cómo te comportes en sociedad, cómo manejes tus redes sociales, tus opiniones políticas, pero el trasfondo va a ser religioso. En lo que tú creas, tendrás cierto puntaje. En base a ese puntaje, podrás comprar o vender, podrás moverte o no moverte como tal, salir de una ciudad. Eso como tal hace muchos años pasa en China y es el modelo que se quiere implementar de una dictadura autoritarismo total para cada uno de nosotros. Entonces, lo que nos hace, habla acá este versículo, seremos arrebatados, donde el nombre del arrebatamiento es justo en el mismo momento de la segunda venida de Cristo. Sea la resurrección, la primera, y los que hayan quedado, que estuvimos hablando, 144,000 personas que están esperando el segundo retorno de Cristo de una manera gloriosa, todo ojo lo verá, harán parte de este suceso que estamos hablando. Muertos en Cristo y 144,000 transformados. Somos 8,500 millones de habitantes en este momento. Eso no quiere decir que sobre el planeta, para el hecho de este evento, el retorno de Cristo, solo hayan 144,000 personas que se van a salvar. El punto no es salvación. El punto es que estas personas serán especiales porque nunca habrán pasado por la muerte. Citamos a Elías, citamos a Enoc, que son esos dos casos especiales en la Biblia, aquellas personas que no murieron y que hoy se encuentran en el cielo. Como las primicias, cuando resucitó Cristo, también hubo un grupo especial que hoy está en el cielo. Son las únicas personas que nosotros hoy sabemos con certeza que están en el cielo. Los demás están en el descanso, un sueño profundo. También un hecho importante que tiene que ver, por ejemplo, con la Virgen María, que va a ser utilizada para mucho de lo que es esta Agenda 2030 a través de la figura, y que pues María intercede, que María es intercesora, que María podemos orar, que la mayoría de las creencias, prácticamente de 1.300 de millones de habitantes, que creen en la Iglesia Católica, que tienen ese tipo de creencia y que va a ser importante porque vamos a ver que detrás de toda esta máscara de la Virgen María hay un personaje importante que tenemos que desenmascarar. Entonces, en base a este versículo, nos aclara que cuando Cristo venga sea la resurrección. Los muertos en Cristo resucitan, sea el arrebatamiento, sea la transformación de los 144,000 y todos seremos llevados a las nubes porque Cristo no toca la tierra y vamos a ver qué va a pasar durante esos 1.000 años en el cielo. También estuvimos hablando de lo que pasa en esa resurrección. En un abrir y cerrar de ojos hay una transformación. Nuestro ADN, nuestra constitución, nuestra naturaleza está corrompida. El pecado es como una semilla, como si hubiese algo visible dentro de nosotros, que nos corrompe, que nos lleva a desobedecer a Dios, pero lo más importante, que nos lleva a morir. Todos los seres humanos acá tenemos un día para morir. Es la consecuencia en cuanto al pecado, porque inicialmente no era el plan de Dios. Crea al hombre, una constitución muy distinta a la de nosotros, lo crea un ser inmortal, no se enferma, no muere, pero a través del pecado es la consecuencia. Pero en esta resurrección hay algo importante porque nuestra naturaleza cambia. Necesitamos un cuerpo pero transformado. Eso es lo que se da en un abrir y cerrar de ojos. O sea, nuestras tendencias, lo que nos lleva a hacer el mal, a desobedecer a Dios, a mentir, a robar, a ser rebeldes, fornicar, todo este tema de estos vicios y estos hábitos que hace parte de las tendencias que nos genera como tal nuestra naturaleza, tendencia el resultado, porque es algo muy importante de ese proceso en cuanto a pecado, porque no solo lo vamos a ver como el fruto, sino también como el pensamiento, raíz y rama, dice la Biblia. Entonces yo lo pienso, yo lo empiezo a alimentar, desde ahí ya me está contando como pecado. Recordemos que en muchas partes de la Biblia nos dice, si aquella persona que simplemente ve y codicia a una mujer, pues ya como tal ha pecado. Entonces, es esa parte de ese proceso, no solo la consumación, no, es que como no lo hice, como no llegué hasta allá, esa parte que nos lleva a nosotros a actuar de esa manera es lo que vamos a hacer limpios. Por lo tanto, ya esa disputa de quién es mayor, esa disputa de sobresalir de uno con el otro, egoísmo, envidia, eso nada, eso va a existir en esa resurrección especial. Nuestros cuerpos son transformados, independientemente del tipo de muerte que hayas tenido, sea que moriste en un accidente, si un familiar tuyo estuvo en las Torres Gemelas y quedó hecho polvo, cómo enterramos a nuestros seres queridos, si realmente la Biblia nos dice que es tierra o si se puede en cremación. Como tal, el factor Enso no, como dicen, como tal, cuando estudiamos, no va a afectar el resultado. Dios como tal es esa fuente de vida y eso no va a ser impedimento para un Dios que crea este mundo en 7 días o que crea el universo de lo que hoy se está explorando como tal. No es impedimento. Entonces ese hecho es importante porque resucitamos, pero en esa transformación ya no hay nada corruptible en nosotros,
ya somos inmortales, no ahora. El único ser inmortal es Jesús. No poseemos un alma inmortal. No morimos y seguimos conscientes. No podemos comunicarnos con nuestros seres queridos. No pueden estarnos viendo en ningún otro plano, sea del cielo, sea el seno de Abraham, sea desde el infierno. No es bíblico. Los muertos nada saben, dice Eclesiastés 9, 5 y 6. Que a través de este estudio vamos a deslegar esto, qué sucede después que morimos, qué pasa realmente con el infierno, porque bueno, aquí estamos hablando en cuanto a esto, pero siempre nos han hablado de un infierno, es bíblico, lo vamos a encontrar, pero la parte es en qué momento realmente se puede aplicar esa palabra infierno, si realmente hay algún lago de fuego en este momento donde las personas estén ardiendo. El pozo más profundo que se ha creado en la Tierra es en Siberia, en Rusia, 12 kilómetros, y pues a través de distintas excavaciones, entonces muchas personas dicen, no, cuando llegamos a esa profundidad se escuchan gritos, eso debe ser la parte porque se llega al núcleo de la Tierra que está caliente y allá debe estar el infierno. Esa es la perspectiva a través de mitología que nos han venido implementando, pero esto realmente no aplica así. En ese estudio especial también vamos a ver en dónde se encuentra el infierno y nos vamos a llevar una sorpresa, porque no es actual, es futuro. Y lo vamos a ver parte de lo que vamos a estudiar más adelante. Entonces, esa inmortalidad va a ser importante porque nuestros cuerpos, si usted en un accidente, por ejemplo, usted perdió un brazo, usted perdió una pierna, usted perdió un ojo. En esa resurrección usted nace completo, resplandeciente, un rostro angelical. Usted no va a envejecer, usted no va a morir. Y detalle importante, usted no va a procrear. Usted va a saber quién es su padre, quién es su madre, quién fue su hermano, pero nuestra relación como vivimos nuestra vida acá, porque el ser humano es creado para ocupar el lugar que los ángeles del cielo dejaron cuando fueron expulsados, estos ángeles fueron expulsados del cielo, nosotros vamos a ocupar ese lugar, aquellas personas que alcancen la vida eterna. Por lo tanto, ya no hay necesidad de multiplicarlos. Entonces ya no se casan y se dan en casamientos, como dice la Biblia, en cuanto a los ángeles. Seremos como los ángeles. Somos creados un poco mayor. Esa partecita, por más que tú vas a identificar el rol de tu madre, de tu hermana, incluso de tu esposa, puedas tener una cercanía, pero no el contacto físico como expresamos amor en este momento. Esos detalles importantes. Ahorita vamos a ver la diferencia, porque pues ya vimos, nacemos completos, no hay rastros de enfermedad. No, a mí me dio un cáncer, tuve un SIDA, tuve esclerosis lateral amiotrófica. No, en la resurrección vamos a nacer completos, vamos a revivir completos y por lo tanto no hay ninguna secuela, ni en cuanto a accidente, ni en cuanto a enfermedad. Eso lo vemos como tal en lo que hemos hablado de 1 Corintios del 51 al 54. Después estuvimos hablando de lo que sucede cuando Cristo venga. En 2 Tesalonicenses del 1 al 7 10, vosotros que sois tribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Se manifieste desde el cielo, no en la tierra. Mire que hay una gran diferencia porque se dice que Satanás cae como un rayo. Rayo toca la tierra. A Jesús la declaración que se hace en Mateo es como un relámpago. ¿Cuál es la característica de un relámpago? Que va de nube en nube, no toca la tierra. Y es la parte de la característica importante de cómo identificar al verdadero Mesías. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron y obedecen el Evangelio de Cristo, los cuales sufrían pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Estuvimos hablando de que llega Cristo, muertos en Cristo, los 144,000 son transformados, somos llevados hacia el cielo. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Ya lo vamos a ver a continuación. Pero entonces, ¿qué iba a pasar con las personas que no fueron salvas? Porque también lo vimos en Jeremías 4, el 23 al 27. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, a todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Recordemos que esto lo estuvimos repasando. Los salvos son llevados donde se encuentra en este momento Jesús, donde nos habla de ese tercer cielo, que la Biblia nos muestra en dónde queda ese tercer cielo, pero en este planeta queda todo absolutamente destruido. No destruye el planeta como tal, las obras. Recordemos que estuvimos hablando, uno de los objetivos principales de la pandemia era que la Tierra necesita un descanso. Hoy hay una implementación en distintas reformas laborales en muchos de nuestros países. De hecho, pues aquí en Colombia vamos a ver un gran cambio a partir de junio, que es como tal horas en las cuales pues se pueda laborar 4 días, podamos acomodar el horario. A través de la crisis económica que hoy se está gestando, eso no va a ser posible. Van a obligar a la gente nuevamente a tener que esforzarse, a trabajar más porque la economía hay que moverla.
Y ahí es donde viene la implementación, algo muy importante que tiene que ver con un día de descanso, con un día de reposo, que también es parte importante porque el concepto que la gente tiene por marca de la bestia, lo escuchan, lo ven en videos, lo han visto en tal película. Entonces hay una imagen muy distorsionada de lo que realmente es la marca de la bestia, que es el chip, el que se pone el chip, el que se pone el Neuralink de Elon Musk, entonces ya tiene la marca de la bestia. Por eso es importante que las personas que han iniciado estos estudios podamos llegar hasta el final porque todo ese tipo de preguntas va a quedar clarificado. Estuvimos hablando también de lo que pasaba en la tierra. Aquí ahí Satanás queda encadenado, es el único que está con vida acá. Y lo veíamos en Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones. Recordemos que estuvimos hablando de esto. Si en este mundo todo queda destruido, no hay ciudad, no hay edificio, no hay montaña, todo es echando humo y destruido, y solo va a quedar Satanás y esos ángeles que lo siguieron a él, entonces, ¿por qué tiene que ser encadenado? Porque dice que no puede engañar a las naciones y aquí no queda nadie, porque es un principio que encontramos también en la Biblia. Mire que esto abarca muchos temas. Dios no solo hizo al hombre, Dios hizo muchas creaciones. La Biblia nos habla de mundos habitados. Entonces, cuando se refiere a este tipo de cadena, no es algo literal, él no puede salir de este planeta e ir a molestar esas demás creaciones. También hay algo importante en cuanto a esto. Por más que la Biblia nos dice que hay más creaciones, que hay vida en otros mundos, hoy nos están preparando para algo importante. Esa noticia en muy poco tiempo nos la van a dar. Sí, la NASA confirma que hay vida en otros mundos. La NASA confirma que esos seres de esos otros mundos nos van a empezar a visitar. Eso va a ser parte de noticias, nos han mostrado por películas, han preparado nuestra mente para ello. ¿Cuál es la parte importante de todo esto? Es que no van a ser seres de esos otros mundos, sino que fueron esos ángeles expulsados del cielo que hoy llamamos demonios, que se hacen pasar por seres de otros mundos, se hacen pasar por Cristo, hacen señales, hacen milagros y llevarán a muchas personas al engaño. Pero algo muy importante que ellos tienen es que la gente termine aceptando un falso Mesías, que terminen aceptando a Satanás como si fuese Cristo. Es una función fundamental que ellos van a hacer, llevar como tal a la gente al engaño. Miremos que abarca muchos temas importantes y es interesante conocer esto, porque a pesar que estamos hablando de la Biblia, hace exactamente 8 días, el vicepresidente de los Estados Unidos da estas mismas declaraciones. Esos seres de otros mundos, esos ovnis son demonios. Y lo estamos hablando en un ámbito político, porque muchas veces la gente ve la Biblia como algo simplemente de extremismo, de fanatismo, cuentos, historias y fábulas. Y hoy nos estamos dando cuenta a través de esos estudios que este libro es real. Aquí están las respuestas, vemos una vislumbre en cuanto al futuro, tenemos que estudiar el pasado para así poderlo comprender. Entonces vamos en que Satanás es encadenado con sus ángeles acá. No pueden salir a los demás mundos a llevar a hacer lo que hacen. Imaginemos el propósito de la vida de Satanás. Matar, hurtar y destruir. ¿Por qué? ¿Por qué tanta rabia en cuanto al ser humano? Somos creados para ocupar ese lugar. Si no se completa ese lugar, entonces por lo tanto él cree que pueda tener otra oportunidad. A pesar que ya es un ser derrotado porque Cristo lo venció en la cruz, no pudo llevar a Jesús a pecar. Cristo ya lo derrotó, la sentencia está sobre él. Hoy ese mismo espacio pasa sobre nosotros, porque esa rebelión se llevó a cabo en el cielo. ¿Cuánto espacio se dio para que ellos tomaran la decisión? No lo dice la Biblia. Pero ¿cuánto espacio le dio al ser humano en esta tierra para que decida si quiere la salvación o no la quiere? 6000 años. Y ese cómputo va a ser importante, ¿dónde vamos a contar esos 6000 años? ¿Y cuándo se cumple el año 6000? ¿Cuándo termina ese cómputo que es nuestra salvación? Entonces miremos que siempre va a ser importante muchos de estos conceptos, sobre todo para el tema de la salvación. Ahora vamos a Apocalipsis 24. Apocalipsis 24, porque ya nos van a empezar a tocar un poco el tema de qué sucede entonces con los demás. ¿Qué sucede con los que se quedan acá? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, esto es importante, porque mire lo que nos dice el versículo. Hubo tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Solo hay un grupito que tiene una facultad para juzgar, que son los que participen de la primera resurrección.
En el cielo se mostrarán los libros y dirán, mire, su familiar no se salvó por esto, y es un juicio justo. Usted va a quedar satisfecho, independientemente que sea su papá, su mamá, sus hermanos. Dios va a mostrar las pruebas. Lo estuvimos hablando cuando nacemos, hay un ángel que apunta a todo lo que hacemos, lo que hablamos y lo que pensamos. Los ángeles que cayeron del cielo, esos demonios, no tienen la facultad de leer nuestras mentes. Por eso tantas multinacionales, tanto desarrollo tecnológico en el afán para poder leer nuestras mentes. Gobiernos que tratan de, a través de la neurociencia, se está legislando mucho sobre esto, pero que ya pueden leer los pensamientos. ¿Detrás de qué está todo esto? Si Satanás toma el control de la mente humana, pues ya vemos las consecuencias que esto conlleva. Vemos el suicidio, vemos la delincuencia, vemos esta maldad que cada vez aumenta, violaciones a pequeños, canibalismo por parte de las élites. Eso es parte de un cumplimiento total, de que Satanás cumpla como tal, ocupe la mente del ser humano, y lo estamos viendo hechos más depravados cada vez más. Pero acá nos dice que vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Jesús, los que no habían adorado a la imagen, a la bestia ni a su imagen. Esto es parte de otro estudio, mucho más profundo solo de este texto, pero nos hablan de las personas que son decapitadas por no estar quizás rigiéndose a las leyes del gobierno, lo que implica esa ley, esa marca de la bestia, lo que implica como tal estar por fuera del sistema, no obedecer a las leyes de los hombres, sino a la ley de Dios. Eso va a ser muy importante que lo podamos entender, porque aquí viene claro, si muchos del concepto que tienen las demás iglesias es que la iglesia no pasa por todo ese tipo de situación, entonces aquí el texto me está diciendo todo lo contrario. Entonces, por eso es importante ver cómo la Biblia no se contradice en lo que estamos estudiando. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vamos a tocar varios aspectos importantes, porque vamos a ver cómo la Biblia no solo nos da un versículo para nosotros tener la idea que estamos exponiendo acá. La Biblia en distintas partes, por si alguien quiere tomar notas, lo vamos a leer. Vamos a leer varios textos para que lo puedan estar repasando en el momento que termine este estudio. Si queda alguna duda, si queda alguna inquietud, lo puedan expresar. Hebreos 12:29. Hebreos 12:29 nos dice lo siguiente: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí nos situamos a dónde? La segunda venida de Cristo. Mientras viene por los suyos, trae salvación, a la vez trae condenación. Por eso es cuando Cristo viene, esa resurrección especial de los que participaron en la muerte de Cristo, aquellos que no aceptaron este mensaje, aquellos que entendiendo las pruebas y los argumentos de aquellas personas que expusieron, porque es que el punto acá, hay un mapa, hay una salvación, hay un lugarcito no solo para mí. ¿Qué estamos haciendo acá? Que muchas personas que escuchen eso también estén en ese lugar. No es ese lugar privilegiado en los cuales tiene que estar alguien por raza, por estudio, por dinero, sino que la salvación como tal es gratuita. Y Dios murió por nosotros, no es un mérito propio. Yo no tengo nada que ver en cuanto a lo que estoy haciendo, porque los méritos los hizo Cristo para la salvación. Si hay una labor que nosotros tenemos que desempeñar, hay un deber, porque Cristo murió por todos y dar este mensaje. El tiempo se acaba, el tiempo es corto, y llevar a la gente precisamente a Cristo para que identifiquen dónde realmente está el tesoro, que el tesoro como tal es la vida eterna. Entonces nos dicen fuego consumidor, porque mientras viene por los suyos, va a consumir a toda persona que no aceptó el mensaje, que no aceptó a Cristo como su Señor, que no encontró el propósito en la vida. Por eso es que la tierra queda como tal desolada, porque aquí todo como tal, vida en esta tierra, vida humana en cuanto a los animales como tal, durante un espacio de 1000 años, queda totalmente desierto. Apocalipsis 19:15 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 19:15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Jesús. Esta ya no viene en un pesebre. Esta ya no es el niño inocente que está allí, que hicieron y deshicieron con él. Esta vez viene como Rey de Reyes a traer justicia y a venir por los suyos. Isaías 30:27 nos dice lo siguiente. Isaías 30:27: he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llama de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Las características de la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué viene en ese estado?
¿Cuántas veces nos cuestionamos por qué hay tantas personas inocentes, tantas personas que creemos que son buenas y le pasan tantas cosas malas? ¿Por qué Dios no actúa? Se están asesinando más de 200.000 niños en Medio Oriente con este medio de guerras. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no interviene? ¿Dónde está Dios? Es la característica de los que muestra Dios, que Dios lo está viendo, Dios va a hacer algo conforme a lo que está pasando, sino que no es el momento. Ese tiempo es para nosotros, es un tiempo como tal de gracia, para que cambiemos, para que nos preparemos, para que nos enfoquemos en lo que realmente es importante. Pero miremos las características porque viene a defender a su pueblo. Ah, pero es que ya los mataron, ya los torturaron, y no viene a resucitarlos, no viene a llevarnos como tal con él, no viene a darnos ese galardón porque no lo merecemos, es por méritos de Cristo. Entonces son características importantes que nos muestran cómo será la segunda venida de Cristo. Segunda de Pedro 3:10 nos dice lo siguiente, segunda de Pedro 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán como un gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. No queda absolutamente nada, es una destrucción absoluta, pero hay una frase que es utilizada por muchas personas. Cristo viene como ladrón. Si viene como ladrón, usted no sabe en qué momento el ladrón se va a meter a su casa. Usted no sabe en qué momento el ladrón se va a robar su carro, se va a robar su moto. Recordemos que hay un concepto muy mal aplicado acá, porque en segunda Tesalonicenses nos hace la diferencia de aquellas personas que están estudiando, de aquellas personas que están velando, que representan a esas 5 vírgenes sensatas, como aquellas personas que hoy no quieren escuchar esto. Hay un mensaje como tal de gracia, es un mensaje de amor, por más que sea fuerte, porque te muestra otra realidad, pero es un mensaje que Dios te quiere para que te prepares, para que te puedas salvar. Es un mensaje de amor. Por lo tanto, las personas que están estudiando, están preparando, sabemos el acontecimiento más grande que podemos encontrar en la Biblia, que es el segundo retorno de Cristo. Estamos velando, estamos pendiendo los acontecimientos, lo sabemos interpretar en cuanto a la profecía literal. Dios nos está dando un mensaje especial. Hoy estamos enfocados en esto. No solo en aprender, sino también en aplicar. No solo ser hacedores que oímos, sino hacedores de la palabra. Pero acá nos dicen que todos los desechos, la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Entonces ese concepto de que el día y la hora nadie sabe, o que el Señor vendrá como ladrón en la noche, hay que matizarlo porque no es así. Hay un pequeño grupo que estuvo estudiando y Dios reveló una verdad para este tiempo. Para muchos fanatismo, para muchos extremismo, para muchos están locos, es que esto ya ha pasado, muchos han dado la fecha del fin del mundo y esto no se ha llevado a cabo, de eso no sirve, porque si dan una fecha entonces no me preparo, entonces me pongo las pilas justo cuando antes de la fecha, pero aquí nadie sabe cuándo se va a morir. Entonces es un punto importante. Apocalipsis 16:18 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 16, verso 18. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Características importantes de que de la segunda venida de Cristo. Todo lo que estamos leyendo es la segunda venida de Cristo. Porque hay un terremoto cual nunca ha habido en la historia. Porque toda la tierra se va a abrir para darle paso a los que serán resucitados. La primera resurrección. Recordemos que hay un evento histórico importante, 1755, terremoto de Lisboa. Es un terremoto profético que abre el sexto sello del Apocalipsis. Tiene una cadena como tal de señales que lo encontramos allí. Después el día oscuro, después la caída de estrellas que se llevó a cabo no solo en 1755, 1880, 1780 y 1882, 1832. Ahí se llevó a cabo esas 3 señales que nos decía como tal la Biblia. Pueden verificar en qué momento sea el día oscuro, el sol David, a las 10 de la mañana. David, disculpa, diste 2 fechas, 1780 y la otra fue ¿cuál? 1755, el gran terremoto de Lisboa. No se puede medir en la escala de Richter porque la escala de Richter se descubre en 1930 más o menos, en los cuales empieza a medir la intensidad en cuanto al terremoto. Ese terremoto se sintió en varios continentes y dio paso para la apertura del sexto sello. 1780 se lleva a cabo en cuanto al día oscuro. El día oscuro, el sol se oscurece, se esconde tipo 11 de la mañana y no vuelve a salir. Un eclipse más largo, un promedio de 2 horas 50, o sea, no es algo natural, algo pasó como tal. Y en 1832, la gran caída de estrellas sobre los Estados Unidos de costa a costa, cumpliendo el desarrollo de todas las profecías. Por eso es tan importante estudiar la Biblia, porque nos pone en un contexto claro de lo que se ha cumplido y de lo que falta por cumplirse. Bueno, hemos estudiado que hubo un gran terremoto, o sea, no se va a comparar con el de Lisboa. El terremoto registrado más grande en la escala de Richter, 1961, Puerto Valdivia,
9.5, un terremoto que duró 10 minutos. Imaginemos una intensidad 9.5 por más de 10 minutos. La destrucción que esto ocasiona. Aquí en el eje cafetero, aquí en Colombia, en 1999, 6.2, prácticamente destruyó todo el eje cafetero. Entonces es una vislumbre, y este terremoto no se puede comparar con nada en la historia, ni el de Japón del 2011, ni lo que hemos visto en el de Turquía, que murieron 70.000 personas, porque ese terremoto se siente en toda la tierra para dar paso a los que van a resucitar. Cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, nos dice el versículo. Y otro punto importante lo vamos a ver en Juan 14, del 1 al 3. Y esto prácticamente desmiente las personas que enseñan que el milenio es en la tierra, que viene Jesús a reinar durante 1000 años y vendrá un proceso de paz y entonces todo será armonía, todo será felicidad. Eso es mentiras, no hay segundas oportunidades, eso no va a suceder. Ya vimos que Jesús no toca la tierra, y este versículo, ¿cómo lo aplicamos entonces? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué está haciendo? Nuestro mediador, nuestro intercesor, escucha nuestras oraciones, nos ayuda, nos protege, nos perdona, intercede ante el Padre. Pero aquí nos está diciendo que está preparando moradas, para que donde Él está, nosotros también estemos. O sea, Jesús, cuando viene, ¿a qué? Nos viene a llevar a esas moradas que estuvo preparando durante 2000 años. ¿El milenio es en la tierra o es en el cielo? Mire que la Biblia es supremamente clara y la Biblia no se contradice. Antes de avanzar al siguiente punto, lo que hemos dicho en cuanto a resumen y lo que hemos visto hasta acá, ¿hay alguna duda, algún comentario que quieran añadir? Corto y conciso, por favor. David, buenas noches a todos los que están acá en la plataforma. Em, Tú hablaste algo de que hay otros seres en otro planeta. Sí, Eso fue lo más, que quisiste decir. más creaciones, sí. O sea, como un humano. La forma que tengan como tal, la Biblia no lo va a especificar. Son muchos estilos de vida, incluso cosas que nosotros podemos desconocer. Entonces, de ser como la vida que Dios hizo, eso no podemos comprender. Hoy la ciencia no se pone de acuerdo. Hoy la ciencia sigue enseñando que venimos del mono. Hoy muchos que dicen que somos una siembra de una civilización avanzada. Hoy, por más desarrollo, usted ve que Satanás viene contagiando esto de un error bastante grande. Aquí no se habla del fundamento real de que un ser que nos creó y fue Jesús, un ser supremo, un diseñador, un arquitecto. Hoy, como tal, la mayoría del mundo no acepta esto. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo de dónde venimos, quiénes somos nosotros, podríamos entender la cantidad de mundos que Dios habitó. Podemos entender las distintas formas de vida, la forma de crear de Dios. Esos son el tipo de cosas que la Biblia nos dice. Lo entenderemos porque nos lo va a explicar. Mire, una de las partes fundamentales en los cuales cada uno de los que están aquí escuchando queremos ser salvos, lo principal es ver cara a cara a nuestro Creador. Aquella felicidad de un ser querido que usted pasa años y que por la distancia, porque se fue, incluso seres que estando pequeños ni siquiera conocemos, esa felicidad por tenerlo cerca. Estamos hablando del ser que te creó, el ser que creó con las propias manos a Adán, ese mismo ser que te va a tocar con sus propias manos, que dio la vida por ti en la cruz, que te quiere abrazar. Tener cara a cara al ser que nos creó, que dio la vida por nosotros. Porque aquí nadie está diciendo que para llegar al cielo tenemos que hacer una cantidad de cosas. Estamos viendo que todo lo hizo Él. Vino, murió, dejó absolutamente todo, estuvo en la cruz y abrió el puente para estar en el cielo. Y mire que Él mismo está haciendo las moradas para nosotros. ¿Hay algún mérito en nosotros? No, en Jesús. Entonces, todos esos conceptos es importante saberlo. En cuanto al tema de vida en otros mundos, también hay un detalle importante en cuanto al fenómeno ovni. Pero miremos que cada tema nos podemos coger una línea en que vamos a ir específicamente. Hoy vamos a hablar del infierno. ¿Qué sucede después de la muerte? Vamos a hablar de los ovnis. Vamos a hablar de los ángeles caídos. Cada tema es fundamental. Pero mire que todo esto, cuando lo armamos, queda un rompecabezas en cual la Biblia no se contradice. Hay una mano levantada de Cecilia Álvarez. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntar, usted dijo que, si no estoy mal, que Enoc y Elías fueron las personas que no vieron la muerte, o sea, que ellos se desaparecieron. Eh, pero ¿cómo sabe o en la Biblia está escrito de que ellos están en el cielo? Enoc caminó con Dios, fue llevado en un momento previo antes del diluvio, y Elías fue llevado en un carro de fuego.
Aquí hay una parte importante de lo que estamos hablando. En la Sagrada Escritura nosotros encontramos de que Jesús en el monte fue llevado en una nube, el comportamiento de una nube. Recordemos que es un tiempo en los cuales ellos no tienen el concepto de lo que es un avión, de lo que es una nave. Por lo tanto, la representación de lo que dice una nube se lo lleva. ¿Alguna vez hemos visto una nube haciendo esta labor? En los Salmos dice que los carros del Señor son muchos. ¿Cuál es la referencia que encontramos en Elías? Es algo supremamente importante ahí. Elías va a representar los 144,000 que no mueren la muerte. No van a ver la muerte. ¿Qué pasa cuando Jesús viene sobre las nubes? Viene sobre lo que es la tecnología de Cristo. Vea, aquí es donde empezamos a hilar muchas cosas que estamos viendo, que hoy se está desarrollando en el mundo. Cuando Satanás fue expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles, ellos trajeron mucho la tecnología de Dios. Parte de la tecnología de Dios la vemos en el monte Sinaí. Recordemos que allí estuvo el Padre, allí estuvo Jesús promulgando su ley. Toda esa montaña está totalmente quemada. Se le han hecho estudios a lo que pasa encima de esa montaña. Incluso están las huellas de un artefacto que curiosamente tiene la forma de pentágono, y el sitio de inteligencia más avanzado del mundo se llama el Pentágono en los Estados Unidos. Entonces miremos cómo Satanás copia todo lo que él ya vio en el cielo. Aquí para él no crea absolutamente nada. Lo que hace aquí es lo que él no pudo hacer allá. Él quiso el trono de Dios, quiso como tal juzgar, quiso gobernar, y no se lo permitieron. Aquí Dios se lo va a permitir. Ese concepto de nuevo orden mundial que ustedes están viendo en las noticias es precisamente ese. Satanás gobernando el mundo. Hoy se prepara para esto, pero hoy no enseñan realmente el papel que Satanás va a desarrollar. Entonces, partiendo en cuanto a esto de la tecnología que él trae, los carros del Señor son muchos, nos dice como tal en Salmos, y un carro de fuego se lleva a Elías. Un carro, esos artefactos que ustedes ven en las películas, esos artefactos que ven incluso en culturas rupestres. De 1860 para atrás, ninguna de las culturas hablaba en cuanto a la evolución de una célula del mono y que los convertimos en esto. Siempre hablaron de seres que venían del cielo. Veían naves, venían contactos que les daban información. Siempre, ustedes lo pueden ver en distintas culturas, distintas civilizaciones. Está plasmado en la arquitectura, en la arqueología. Sin embargo, de 1860 para acá, Satanás hizo una obra maestra en cuanto al evolucionismo. Mucha gente hoy cree este tipo de cosas, pero ahí para atrás de las demás no hay un registro alguno en cuanto a esto. Entonces, la representación, porque esos simbolismos que vemos en el Antiguo Testamento, no hay nada nuevo bajo el sol, nos dice Eclesiastés, nos dice como tal Salomón. Nosotros estudiamos muchos de estos paralelos. Es la parte, por ejemplo, en la transfiguración, que es otro ejemplo que te puedo dar. En la transfiguración, resulta que vino el Padre, pero también vino ¿quién? Vino Elías y vino Moisés. ¿Qué representa Elías? Los 144,000 que van a morir porque él no murió. ¿Y por qué Moisés estaba ahí? Moisés representa a los muertos en Cristo. O sea, si Moisés resucitó, Cristo resucitó, nosotros tenemos la esperanza y creemos de que nosotros también vamos a participar de la resurrección de Cristo. Entonces miremos que muchos de estos simbolismos se aplican para este tiempo final. Ya en cuanto al concepto de lo que pasa en cuanto a Elías y lo que nos dice como tal, y en dónde está Moisés, en dónde está Elías y en dónde está no, como te digo, es parte de estudios específicos, simplemente la idea queda ahí y después con la Biblia te lo puedo mostrar en varios textos. Hermana Ruth. Bueno, yo creo que podemos leer los dos textos donde nos dice por qué sabemos que Enoc y Elías están en el cielo. Tenemos Génesis 5:24, por si lo quieren anotar para que ustedes mismas lo lean. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. O sea, ahí dice claro que Dios se lo llevó. Y Elías lo podemos ver en Segunda de Reyes 2:11. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. ¿A quiénes? A Elías y a Eliseo, que Eliseo acompañaba a Elías. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío. Ahí en ese versículo podemos ver claramente que el Señor se llevó a Elías en un carro de fuego, como David lo estaba diciendo, al cielo. Gracias. Bueno, como le digo, lo importante de todo esto, de cierta manera, yo no espero que con esos estudios ustedes les queden claros todos los conceptos. Lo que debe motivar en cada uno de ustedes, de su corazón, es querer aprender,
La Biblia muestra muchas cosas, la Biblia de una manera especial. La Biblia muestra conceptos diferentes a lo que la gente cree que nunca ha leído este libro. Este libro es fascinante no solo porque te educa, no solo porque te da sabiduría, porque te da conocimiento, porque te da las respuestas. Lo importante en este momento es que encontremos en qué punto estamos viviendo y lo más importante, el propósito por el cual estamos acá, que es la vida eterna. Así como nos esforzamos en nuestros trabajos, alcanzar un título universitario durante 6, 7 años, madrugar, trasnochar, esfuerzos, sacrificio, así con ese mismo ímpetu en este momento debemos mirar hacia algo que va a ser eterno. Al fin y al cabo, cuando nos miremos, no nos vamos a llevar. Eso todo lo tenemos muy claro. Entonces, ¿cuál es el punto en este momento del llamado? Vamos a estudiar el propósito por el cual estamos nosotros acá. Ya vimos todo lo que pasa en la tierra. Ya vimos cómo queda la tierra, ya vimos características de la segunda venida de Cristo. Bueno, entonces, ¿qué sucede con los que no van a ser salvos? Los que no participan en esa primera resurrección. Apocalipsis 25, por favor, seguir la lectura. Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Ves? No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Porque arriba, en el cielo, en las moradas que estaba haciendo Jesús, no solo vamos a participar de una gran cena que él hizo, no solo vamos a disfrutar de las mansiones que él estuvo haciendo, de esa gran ciudad que después vamos a ver qué sucede con esa ciudad, sino que llevaremos a cabo un juicio de las personas como tal que no fueron salvas. ¿Dónde dice eso? Lo vamos a ver más adelante en la palabra de Dios. Apocalipsis 20, del 1 al 3, que fue algo que estuvimos leyendo ahorita, que fue parte del repaso, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás. Aquí realmente el símbolo es claro. ¿Quién es este? Satanás. Lo ató por 1000 años. Miremos que en todas partes, sobre todo en este texto, 1000, el milenio. ¿Cuál es el objetivo de la Agenda 2030? Que nada tiene que ver con religión supuestamente, que es algo económico, que es el desarrollo de las naciones actuales. ¿Por qué se está implementando esa agenda? Porque dicen que para el 2030 empieza el milenio tan largamente esperado. Entonces miramos cómo todas las piezas empiezan a encajar cuando estudiamos la Biblia. Pero este no es el milenio de Jesús, porque ya vimos que no es en la tierra. ¿A quién están preparando? El camino al anticristo, que no es un líder político, no es un economista, no es un niño que se cayó de la cama y que está viendo cosas, es Satanás haciéndose pasar por Cristo. ¿Para qué año? Para el año 2030. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más naciones hasta que fuese cumplido 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Es amarrado, pero tiene que ser soltado. Venga, ¿y por qué de una vez no lo mataron? Es la pregunta que mucha gente se hace incluso cuando se reveló en el cielo. ¿Para qué se ponen a creer a Satanás si Satanás mire todo lo que ocasionó? ¿Para qué se ponen a crear al ser humano si el ser humano se le iba a revelar a Dios? ¿Cuántos de los ateos no creen este principio? No, pues si es un Dios que lo sabe todo, entonces, ¿para qué lo hizo? Pero incluso en cuanto a eso se ve el amor de Dios. En el cielo no había pasado el pecado. Todo estaba en armonía. Cuando Satanás se revela, los demás mundos, él crea la duda. Él simplemente dice que el gobierno de él es mejor. Y simplemente eso nunca hubiera pasado en el cielo. Y aquel que levantó la mano, una línea contraria, viene y es exterminado, todos los demás lo hubieran obedecido por temor. Incluso con lo que están escuchando, seguramente muchos de ustedes esto los asombra, otros quizás les causa un poco de temor, porque estamos hablando de un evento que nos va a afectar a todos. Pero no es el objetivo de Dios. Dios no quiere que tú lo busques por temor. No es la manera en que Dios demuestra su amor. Simplemente lo conoces, a través incluso en cuanto a las pruebas, Él demuestra su amor. Dejó que los demás mundos tomaran su decisión. Él no lo aniquiló. Él tiene un tiempo específico y está condenado. Y vamos a ver cuándo se da ese momento de la destrucción de Satanás. Hoy nos está pasando lo mismo. Cada uno está eligiendo si quiere la salvación, si quiere estar con Cristo o quiere estar del lado de Él. Pero vamos a compartir como tal la vida eterna o el destino que habrá para Satanás, porque no hay puntos intermedios. Apocalipsis 24 nos dice: y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, que ahorita fue lo que estuvimos hablando en cuanto a la marca de la bestia, que también es un estudio específico sobre este tema. Vamos a leer Corintios, primera de Corintios 6, seguir la lectura, por favor.
Primera de Corintios 6, versículo 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿De dónde sacamos que durante 1000 años va a haber un juicio? La Biblia se lo dice. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea, no solo vamos a juzgar a los familiares, a los amigos que no alcanzaron la salvación. ¿Cuáles ángeles vamos a juzgar? No los ángeles que están en el cielo, los ángeles caídos, los ángeles que ocasionaron todo este gran daño en este planeta a través del pecado, muerte, dolor, sufrimiento. Los ángeles que siguieron a Satanás, vamos a participar como tal de ese juicio. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Dice la Biblia. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Volvemos a Apocalipsis 20, versículos 7 y 8. Apocalipsis 20, versículos 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto en prisión. Vamos a ver dos panoramas. ¿Qué pasará en la tierra y qué va a pasar en el cielo? Ya vimos que estamos en el tercer cielo, que es donde está el trono de Dios, que incluso la Biblia nos dice en dónde está el trono de Dios. O sea, nosotros por un punto geográfico, astronómico, hoy podemos ver cuál es la entrada a ese tercer cielo. Alzamos nuestras cabezas, vemos las nubes, eso haría parte de ese primer cielo. Salimos de este planeta, vemos todo ese espacio enorme, todo ese punto negro de ese gran universo, sería el segundo cielo. Y la Biblia nos muestra en dónde está la entrada a ese tercer cielo. La Biblia es muy completa. Las piedras hablarían. Hoy se demuestra, hoy hay arqueología, hoy hay historia, hoy hay profecía. Hoy Dios nos muestra un mensaje claro por todas partes, sustentado con argumentos. Siempre se les dijo, hay que creer por fe, sí es un principio importante para todo cristiano. Pero Él nos está dando todo mascadito sobre las manos para que creamos, porque desea que todo como tal nos salvemos, para que no quede excusa. Ya otra cosa es que simplemente nos cerramos, no, es que yo no quiero creer porque no quiero. Ya en cuanto a esa terquedad, esa rebeldía, Dios lo deja a usted elegir. Dios no se va a meter a elegir por usted, pero que le puso todo sobre sus manos para que aceptara y pudiéramos alcanzar ese gran objetivo todos, lo está haciendo y lo estamos viendo. Entonces nos habla el versículo 7, que Satanás será suelto de su prisión. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Vean. Hay muchas personas en este mundo que saben para quién le están trabajando. En la profecía nosotros sabemos que ninguno de los papas va a ser salvo. Los papas saben qué están desarrollando. Los papas saben para quién están trabajando. Los papas trabajan para este nuevo orden mundial. Los papas trabajan para que Satanás se haga pasar por Cristo. Porque Él les dice que Él va a ganar. Él les dice que Cristo por aquí no va a venir, que Él los va a resucitar, que les va a seguir dando todas las riquezas. Vemos quizás el banco del Vaticano, todo lo que se mueve desde el Vaticano, desde la droga, desde el tema del lavado de activos. No hay un control en cuanto al dinero, lo que se limpia como tal allá en esta entidad, que es conocido por el tema de los jesuitas, personas que han profundizado un poco sobre este tema, pero es el objetivo. ¿Por qué hacen lo de Satanás? Es que mucha gente ve a Satanás de una manera muy diferente a como lo estamos estudiando nosotros. Para muchas personas, Satanás simplemente es el libertador. Satanás es alguien muy bueno porque Cristo quiso ser opresivo. Cristo no nos quiso dar conocimiento. Y pues Satanás simplemente nos quería abrir los ojos. Hoy estamos viendo lo que Satanás estaba ofreciendo. Muchos dicen, venga, ¿yo qué tengo que ver con lo que hizo Adán y Eva? ¿Yo qué culpa tengo de eso? Yo no participé en eso. ¿Yo por qué tengo que estar sufriendo acá? Nosotros podemos tener ese pensamiento. ¿Y qué hicimos para la salvación? El que lo hizo todo fue Jesús. ¿Tuviste algo que ver? ¿Tú sufriste como tal sufrió Él? Él lo dejó absolutamente todo por venir a salvarnos. Entonces miremos que es un punto en que siempre nos quedamos en cuanto a algo, pero la Biblia nos muestra un marco mucho más completo de lo que realmente acontece desde el inicio y lo que estamos a punto de vivir. Nos habla de una gran guerra después de esos 1000 años. O sea, Satanás hoy les está prometiendo, incluso por lo que estamos viendo de distintas corrientes orientales, de hecho ustedes lo han visto, hay ciertas personas que hoy caminan sobre brasas de fuego. Y usted dice, entran en un trance y caminan grandes extensiones y no se queman.
Hoy Satanás le está diciendo a muchas personas que el ser humano logrará controlar el fuego. Cuando se habla de ese gran fuego consumidor, no nos va a pasar nada, por lo tanto Cristo no nos puede destruir, porque Él nos va a dar vida. Entonces Él desde ya les está prometiendo que después que ellos se mueran, Él les dará vida. Y recordemos un punto importante, Él no puede dar vida. Entonces, ¿quién resucitó esa gran multitud? ¿Y cómo es que esa gran multitud que no fue salva, a pesar de lo que sucedió, que esa resurrección es muy distinta a la primera, ya lo vamos a estudiar? Entonces, ¿por qué resucitan? ¿Y cómo así que una batalla? ¿Y por qué una guerra justo después de todo esto si eso está totalmente destruido? Vamos a ver el hilo conductor de lo que es este estudio para poder entender ese punto. Antes de esto, de lo que estamos viendo, de esa resurrección, de los que no van a ser salvos, vamos a Zacarías 14:4. Zacarías. Disculpa, David, ¿Zacarías qué? Zacarías 14:4, mi hermano. Estamos hablando de lo que pasa en la tierra. Resulta que después de los 1000 años, Jesús va a bajar su santa ciudad. El trono de Jesús no va a estar más allá, de Jesús y del Padre, porque nosotros creemos en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas diferentes, pero con la unión en cuanto a un propósito, en cuanto a su función, en cuanto a su poder. Hoy cada uno tiene una función específica por el plan de salvación, pero tanto puede crear Jesús como puede crear el Espíritu Santo, como puede crear como tal el Padre. Hoy tienen una labor fundamental, es precisamente por eso. Aunque en la Biblia siempre hemos visto que el que ha creado todo siempre ha sido Jesús. Pero esa parte va a ser importante. Entonces, después, ¿qué pasan los 1000 años en el cielo? Recordemos que aquí ya soltaron a Satanás. Jesús dio la orden para resucitar a los que no fueron salvos. Pero cuando ellos resucitaron, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Satanás le dijo, sí vio, yo se los dije. Yo les dije que le iban a resucitar. Ahora preparemos las armas porque vamos a luchar. ¿A luchar contra quién? Si estamos en el cielo, ellos no pueden salir de acá. Resulta que después de esos 1000 años, aquí es donde aplica el texto que leímos ahorita. Recordemos que todo fue destruido, pero la tierra no. ¿Por qué la tierra no fue destruida? Porque el ser humano va a habitar este planeta. Y Jesús ya no va a habitar en ese tercer cielo, sino que su trono estará acá. Hoy somos el centro del universo para vergüenza. Hoy somos la tristeza de muchos de esos ángeles, de esas creaciones que no cayeron. Hoy nos ven errar, hoy nos ven ser rebeldes, hoy vemos cómo pisoteamos la sangre de Cristo, hoy vemos cómo Cristo murió por nosotros y simplemente aún teniendo el conocimiento no hacemos lo correcto, porque siempre estamos errando, siempre estamos causando dolor. Pero ese contexto va a cambiar, porque cuando el trono de Cristo esté acá, seremos el centro, pero de todo lo contrario, del gran privilegio de estar con el Creador, que el Creador viva en el mismo planeta que vivimos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, y dónde está Cristo, que no lo vemos, por qué no aparece? Mire que todo tiene un porqué, todo tiene un propósito, un desarrollo que Él está haciendo. Entonces resulta, terminan los 1000 años, Jesús ya resucitó a los que no van a ser salvos aquí en la tierra, ellos se paran de una manera muy diferente a nosotros, porque no son incorruptibles, si murieron en un accidente. Aquí es donde se aplica un concepto claro de lo que ven ustedes en las películas. Más o menos de todas esas series que nos muestran y nos tienen bombardeados de ese concepto de zombies, de cómo se levantan como muertos vivientes. Esa es la diferencia entre la primera y la segunda resurrección. Nosotros completos, resplandecientes, seres que no mueren, alegría, belleza, perfección. Ellos totalmente diferentes. El rasgo de la enfermedad, el rasgo de su maldad, el rasgo de sus accidentes, así nacen tal cual. Pero Satanás los está preparando para algo. Resulta que Jesús llega y dice, nos vamos para la tierra. ¿Y nos vamos en qué? La santa ciudad y nosotros que estamos dentro de la ciudad. Es transportada y se dirige como tal aquí a la tierra. Entonces este versículo en Zacarías 14:4 nos dice lo siguiente. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. A los judíos, cuando vino Cristo, no entendieron cuál era su misión. Por eso rechazaron al Mesías, no lo aceptaron. No estaban estudiando cuando Cristo apareció. En la profecía, y lo estudiamos el miércoles, la primera parte de ese estudio, en la Biblia decía cuándo iba a aparecer el Mesías, en qué ciudad iba a aparecer, en qué año iba a ser bautizado y en qué año iba a morir. La profecía lo decía. ¿Por qué no lo estaban estudiando? Resulta que magos de Oriente llegan y le dicen a Herodes, venga, nació un rey.
El pueblo estaba durmiendo. Los que tenían el conocimiento, los que tenían la Torá, los que tenían la ley de Moisés, ¿qué estaban haciendo? No, ¿cómo así? ¿Cuál rey? ¿Cuál Mesías? Nosotros ya sabemos de la promesa, pero no estamos estudiando. ¿Cuántas personas hoy hablan de la segunda venida de Cristo? ¿Y cuántas realmente se están preparando? No estamos repitiendo la misma historia. Si se sabía puntualmente en dónde iba a aparecer Jesús, se aparecería en qué ciudad iba a nacer Jesús. O sea, la segunda venida de Cristo no se puede saber. La primera sí, pero la segunda no. ¿Por qué no? Entonces miremos que todos estos paralelos nos llevan a algo supremamente importante. Que nosotros tenemos que ir abriendo un poco más nuestro entendimiento para comprender que hoy hay personas que enseñan que Cristo viene, pero miremos que las características son diferentes, porque si a ti te enseñan que Jesús viene, Jesús toca la tierra, que Jesús va a gobernar 1000 años, ¿a quién te están entregando? ¿Te están entregando en bandeja de plata a quién? Para que usted vaya y le crea a Satanás. O sea, te están hablando de la Biblia, te tuercen los textos, te crean doctrinas falsas y tu salvación está viendo en qué se está perdiendo. Simplemente porque pues la responsabilidad está en el pastor, él fue el que estudió. Yo le digo a todo lo que él me crea porque él estudió, Dios lo puso ahí. Fíjate la responsabilidad que nosotros tenemos. Hay personas que dieron su vida en la Edad Media para que este libro llegara a nuestras manos. Personas que se apuntaban la Biblia por pedacitos, la escribían y fueron quemados en hogueras, fueron decapitados para que ese libro llegara a nuestras manos. Hoy lo tenemos, pero en la repisa guardando polvo. Y miremos las verdades que nos está mostrando. Hoy, si nosotros no identificamos cómo es la segunda venida de Cristo, nos vamos a perder, así como pasó con el pueblo judío. ¿Cuál es la misión? ¿Cómo viene? En gloria, todo ojo lo verá. No, es que viene en secreto. Es que viene un abrir y cerrar de ojos, todo el mundo se fue de acá y todo el mundo desapareció. Es que Jesús va a ir a tocarla por donde nos miren, nos están enseñando cosas que nos llevarán a la perdición. Es la estrategia de Satanás. Lo que no puede hacer por persecución lo hizo por infiltración. Infiltró las iglesias con falsas doctrinas. Pero pues Dios no nos abandona, porque ustedes diríamos, venga, ¿yo qué culpa tengo de que me hayan enseñado a mí esto? Listo, no tienen la culpa. Bueno, Dios te está mostrando una verdad. Pero segunda de Tesalonicenses nos dice, yo les envío la verdad para que podamos ser salvos. Pero como no aceptan la verdad, entonces les envía la mentira. ¿Y cuál es la mentira? Pues llegó Satanás. ¿Qué pasó con Barrabás? El pueblo eligió a Barrabás. Barrabás no solo era el ladrón, Barrabás hacía pasar por el Mesías. ¿A quién eligieron a Barrabás? Crucificaron a Jesús. Para el 2030 todo el mundo estará arrodillado diciendo que ese es Jesús. Todo el mundo lo aceptará él como el Mesías. Volver a repetir la historia. Mire que es tan importante por eso estudiar la Biblia. Entonces, cuando estamos hablando en Zacarías, que nos dice que sus pies, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Aquí estamos hablando de qué? De la tercera venida de Cristo. Pero ¿qué pasa si yo este texto lo ubico mal y si esto lo aplico en la segunda venida de Cristo? Hablamos que estaba sobre las nubes, los textos serán claros. Sobre las nubes, los ángeles van y recogen, porque Jesús no toca la tierra. Pero aquí me está diciendo que sí, que la va a tocar, porque esto es después de los 1000 años. Pero aquí, si usted le aplica en este texto para la segunda venida de Cristo, el que va a pisar la tierra va a ser Satanás. Entonces simplemente lo va a aceptar porque va a hacer milagros. La Biblia dice, si usted le dicen que está allí, no creáis, no vayáis, que está en el desierto, que está en las plazas, que salió en Caracol, RCN, en CNN, no hagáis caso, no escuches, no sea presuntuoso. Hoy usted puede estar aprendiendo algo nuevo, pero ya como yo ya lo sé identificar, entonces hoy vamos a ser quizás mucho más hábiles y mucho más ágiles que ese ángel que nos ha estudiado durante 6000 años. Él estando en la presencia del Padre cayó. Nosotros simplemente somos aquellas personas que tenemos una carga de pecado durante 6000 años. No nos podríamos comparar con una inteligencia que es superior a nosotros, que es vencido, que tiene poder, pero que si nos defendemos por argumentos propios nos va a vencer. Otra cosa es cuando Cristo nos acompaña, nos cubre con su justicia, ya el panorama cambia, que no son nuestros méritos, Dios pelea por nosotros. Pero cuando somos presuntuosos, porque estudiamos, porque ya sabe cómo es él, si usted quiere saber cómo viene Satanás, hoy la Iglesia Católica se lo está mostrando a todo el mundo. El sudario de Turín, la imagen de Satanás. Pero a usted le enseñaron que Satanás tenía cachos, cola, bota, fuego. Y la Biblia por todas partes me muestra que fue el ángel más excelso, más inteligente, más hermoso jamás creado. Muy diferente a lo que nos muestra. Y Jesús, ¿tú sabes cómo es Jesús? Puedes mostrar un texto que la Biblia te diga cómo es Jesús. En una parte tiene los ojos verdes, era barbado, sabemos que era más alto del promedio, tenía un cuerpo atlético, pero características, rasgos físicos, porque no hay una imagen de Jesús. ¿Quién se está creando ese gran engaño? Pues aquí está el golazo que nos van a meter. Porque cuando aparezca él haga los milagros de Jesús, no, esto es Jesús. Pero aquí es lo que estamos hablando en este texto, es la tercera venida de Cristo.
Ya dio la orden, volvemos a recordar, estamos en el cielo, él desde el cielo da la orden, sueltan a Satanás, los que no van a ser salvos, los que no fueron salvos, resucitan, las condiciones diferentes, y ahí para allá se viene un traslado de lo que es la santa ciudad del planeta. Ya en este punto él tocó los pies en el Monte de los Olivos. Se hizo una gran explanada. ¿Por qué se hizo esa gran explanada? Porque es donde se va a sentar la santa ciudad, que lo vamos a ver a continuación. Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, vamos a leer varios versículos acá. Apocalipsis 21, versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. No nos estamos inventando nada, esto no son fábulas, esto no son cuentos, no se están torciendo los textos. ¿Qué hace la Biblia? La Biblia en Isaías me enseña cómo la debo estudiar, un poquito de aquí, un poquito de allá. Más de 31,000 versículos, lo único que hacer es unirlos y no se contradice. Dice que muestra la gran ciudad que desciende del cielo. ¿En dónde estaba? Donde estábamos nosotros durante esos 1000 años. Versículo 24, del mismo capítulo, nos dice: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que se hace abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida de Cordero. O sea, estamos adentro. Ustedes se van a preguntar, venga, yo vi un versículo anterior que los que se quedaron en la tierra, los que fueron resucitados, se están armando por una batalla. O sea, nosotros venimos de allá y vamos a seguir luchando. No es así. Esa ciudad está amurallada. Usted no tendrá que hacer absolutamente nada. Cristo lo hará todo por usted. Y que va a ser el punto importante en que todo esto va a terminar. Otro versículo que vemos es Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10 dice lo siguiente. Desde el 9. Y subieron sobre la anchura y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Dónde? Subieron de la anchura de la tierra. ¿Quiénes? Los que no fueron salvos. Se estaban preparando ¿para qué? Para tomar la santa ciudad. Llega un momento en que baja la ciudad. Dios manda cerrar las puertas de la ciudad. Toda la ciudad es rodeada porque es una cantidad de gente. 6,000 años de gente que no aceptó el mensaje, que no fueron salvos y la quieren tomar. Pero acá nos dice que descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces estaríamos hablando de qué? De lo que conocen en la Biblia como el infierno. ¿Y a dónde nos están diciendo? Sobre la anchura de la tierra. O sea, el infierno es por allá metido, por allá en el interno, sobre la superficie. Vea que hay una clave importante para que entendamos lo que está pasando. Esta guerra hoy es petróleo, ¿cierto? Yo creo que es un concepto que ustedes tienen claro. La guerra es por petróleo. Satanás sabe que todas esas reservas de petróleo un día van a arder. Un día Jesús les va a utilizar para este momento que estamos leyendo. ¿Qué le interesa a Satanás? Consumir, 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 acabar. Que esas reservas se acaben y él tratar de controlar el fuego. Pero no dicen que él es Dios, que él es fuego consumidor. De Dios desciende fuego del cielo y los consumió. El momento que Jesús baja a la tierra con esa ciudad, esas grandes reservas de petróleo y de gas de todo el planeta empiezan a hervir, empiezan a salir a la superficie. Y a caer fuego del cielo, ¿qué va a suceder? Pues van a desaparecer, van a ser consumidos. Y esto es lo que se conoce en la Biblia como el infierno. Pero es que la Biblia me dice que van a arder por toda la eternidad, van a sufrir. Mientras usted va a estar pasando bueno, porque va a estar con Cristo, podrá visitar los demás mundos, porque eso es un punto importante. Esos mundos que ahorita hablamos que están habitados, que hoy no podemos mezclarnos, somos la manzana podrida del universo. ¿Qué haces tú una manzana cuando lo juntas con la otra? Una manzana mala. Contamina a las demás, es una molestia. Un ejemplo claro. Habemos 30 personas escuchando este estudio, porque no pueden haber 200, 300, 400. Hoy hay personas que tomaron su decisión en cuanto a hacer, tenían cosas más importantes, que venir a escuchar o aprender algo como esto. Esto no me interesa. Quizás tal reunión, tenía tal cita, tenía tal compromiso. Eso es más importante que esto. Listo, respetable. Eso no lo vamos a cuestionar, porque es decisión de cada uno. Pero exactamente eso mismo principio se va a aplicar en por qué no nos relacionamos, porque es decisión. Entonces, la primera resurrección, cuando somos transformados,
¿Qué podemos hacer durante esa vida eterna? Vamos a poder visitar todos esos mundos que están habitados, todos esos mundos que Jesús creó. Podemos ir a todo lo que Dios ha creado en ese vasto universo. Y cuando miramos y tenemos una perspectiva de lo que hay afuera, no hay cómo contabilizarlo. En cuanto a distancia, en cuanto a majestad, es que simplemente somos un grano de arena. Entonces miremos que el tema de la vida eterna abarca tantas cosas que vale la pena. Y es curioso que justo después de 50 años hoy se esté preparando que el hombre nuevamente va a volver a la luna. Todo eso tiene que ver con un contexto de todo lo que estamos estudiando. Entonces acá nos habla que descendió fuego del cielo. Versículo 10. Y el diablo y los que enseñaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El texto es claro. ¿Sí ve que son atormentados? ¿Sí ve que esta gente queda viva? Usted está disfrutando con los que fueron salvos, y usted va a ver a su mamá por allá sufriendo afuera de la ciudad, quemándose y gritando, y usted puede estar contento dentro. Eso es algo como que no cuadra. Simplemente vamos a dar un ejemplo porque esto es parte de otro estudio, pero para que la idea quede clara, vamos a Judas 1:7. Judas 1:7. Judas 1:7 dice lo siguiente: como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, o sea, homosexualidad, sexo con animales, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra, destruidas por fuego. ¿Ustedes saben dónde quedan esas ciudades? Al menos tenemos la situación geográfica, posición geográfica, Medio Oriente, ¿no? Si nosotros vamos donde quedó Sodoma y Gomorra están ardiendo, hoy podemos ver ese fuego. Tuvo una consecuencia, un fuego que nos dice acá, versículo 7, un fuego eterno, consecuencias eternas. Pero si vamos, ese fuego ya no está. Esas ciudades hoy no están ardiendo. ¿Y las personas de esas ciudades van a ser salvas? Las consecuencias serán eternas. Miremos que en cuanto al principio del castigo es totalmente diferente a lo que la gente cree. Aquí nos está dando un ejemplo la Biblia. Ciudades que fueron consumidas por fuego, pero pues el fuego ya no está. Pero esas personas no van a ser salvas. Es algo similar a lo que pasará cuando Dios descienda ese fuego, se prenda esa reserva de petróleo, esa reserva de gas, las personas simplemente van a desaparecer y lo vamos a ver más adelante. Apocalipsis 21:8. Nos volvemos a seguir el hilo. Apocalipsis 21:8 nos dice lo siguiente: pero los cobardes o incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es que la segunda muerte. Entonces hablamos de la primera resurrección, después del milenio, los que son resucitados, pero esas personas reciben su castigo. Es que Dios les iba a pasar por alto lo que hicieron. Es que hay tanta gente mala que no le pasa nada, y a los buenos como sufren. ¿Cuántos de esos conceptos tenemos nosotros? Dios no se está guardando nada. Y aquí cada uno va a recibir el pago de lo que hizo. Muchos, el texto es claro, muchos van a doblar sus rodillas. Todos los que están afuera van a reconocer que Cristo hizo todo por ellos. Le van a mostrar las escenas de Cristo en la cruz. Cristo lo que dejó para venir a morir por nosotros. Lo escupieron, lo rechazaron, lo golpearon. Todo eso se le va a mostrar. Hoy lo que para muchos todo lo que hablamos es de locos. Esto no pasa. Eso es ciencia ficción, que Cristo no existió. Eso no es así, eso es pura fábula, eso es un cuento de vidas chismosas. ¿Cuántos tienden así como tal la Biblia? Pero Cristo va a mostrar en la pantalla que todo lo que estamos hablando, todo lo que estuvo escrito fue real. Ya, ¿de qué se van a arrepentir? ¿Para qué? Ya no hay segundas oportunidades. Ya el libro se cerró. Cada caso, miremos que esto es un juicio. Nosotros conocemos que entre un juicio hay un juez, hay abogados, hay testigos, hay fiscal. Funciona exactamente igual. Hoy el juez es el Padre, Jesús es nuestro abogado, nuestro fiscal, está intermediando como tal. Los testigos son los ángeles, nosotros somos los que estamos en el banquillo. Hoy se está llevando un juicio en el cielo. Cuando Cristo viene, ya sabe quién se va a llevar. Es que no cambia, es exactamente igual. Y la Biblia así nos muestra. Ya todo el mundo se arrodilla, pero ya cada uno tomó su decisión. Los que están dentro de la ciudad están dentro de la ciudad, los que están afuera están afuera. Los que están afuera van a ser exterminados. Apocalipsis 21:2 nos habla de la santa ciudad. Apocalipsis 21:2 nos dice:
Ya lo leímos, que la Santa Jerusalén que descendió del cielo, dispuesta como su esposa ataviada para su marido. Yo vi, Juan, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la Santa Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Espera que hay un micrófono que está abierto. Malaquías 4, este texto es claro. Malaquías 4, versículo 1 al 3. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. No va a quedar absolutamente nada. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Pero ¿qué vamos a hacer las cosas nuevas si estamos viendo a gente que está ardiendo y que está sufriendo allá? Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo la planta de nuestros pies. El día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Van a quedar exterminados. No es que van a estar ardiendo bajo nuestros pies, sufriendo, esté parándose en la cabeza de ellos. Van a desaparecer. ¿Usted alguna vez ha visto una persona que se ha quemado por el fuego y cuánto puede durar esa persona? ¿Cuánto puede estar esa persona, no sé, en medio del sofoco, el desespero? Llega el momento en que simplemente muere y ya, es consumido. El fuego eterno representa un castigo eterno. La manera en que Dios como tal implica ese castigo es diferente, como se ve y se asimila. Por eso es importante el concepto que se tiene en cuanto a infierno. La Iglesia Católica desde la Edad Media dijo, no, venga, nosotros damos una misa, si ustedes nos pagan cierta cantidad de plata, si ustedes me dan sus posesiones, nosotros hacemos una misa y podemos sacar a las personas de las llamas del infierno. Se taparon en plata y hoy lo hacen de manera igual. Unas doctrinas increíbles, pero que la gente las acepta. Pero la Biblia es clara en cuanto a esto. Igual, sobre este tema es puntual cuando nosotros estudiamos qué sucede después de la muerte y el caso específico realmente qué es el infierno, cuando lo aplicamos y ya dimos una vislumbre de esto. Bueno, ¿qué sucede después del milenio? Creo que será la tercera parte. Hoy nos quedamos como tal hasta acá. Son muchos conceptos, son muchos textos, que también es importante. Mire que todo lo que yo les he ido hablando, lo vamos confirmando con la Biblia. No sé cuántos textos se habrán citado, pero son muchos. O sea, yo no puedo citar tanta idea de lo que hemos formado de 2 o 3 textos, como si muchas veces pasa. Yo aíslo un texto, entonces yo creo que esto es así porque pues aíslo el texto de su contexto. Espero pues que hayan tomado nota, igual si tienen alguna duda, alguna pregunta, un espacecito de 10 minutos, algún comentario que quieran hacer, bienvenido sea. Adelante. David, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para hacerte esta pregunta de que, por ejemplo, tantas mujeres que quedaron en embarazo y abortaron, pero abortaron pues sin que ellas lo queriendo, pues, pero de las que no, de las que se le vino el bebé, aunque sea de 1 mes o 2 meses, el Señor los va a salvar, ¿o no? Sí, mi hermana, eso hace parte de cada caso es puntual. Ya venir a hablar de cada caso específico, quién va a ser salvo o no, es potestad de Dios, no es de nosotros. Pero sí se nos dice de que quizás aquellas madres que perdieron a sus niños, incluso muy pequeños o en su vientre, en esa primera resurrección, Dios traerá a esos pequeños y se los pondrá en su regazo. Podrán compartir toda una eternidad con los niños. Nos miramos en la perspectiva actual. Igual toda madre, aquí tiene que ver el sufrimiento. Muchas de las madres quizás han perdido hijos, lo que se siente esa gran pérdida, pero Dios los dejará disfrutar sus hijos por toda una eternidad, sin que les hagan daño, sin maldad, sin sufrimiento, sin que les estén enseñando otro tipo de cosas en cierta parte, corrompiéndoles. Eso no va a suceder. No hay peligro, no hay maldad, no hay dolor, no hay sufrimiento. O sea, el contexto del panorama que nosotros nos cerramos acá, lo que nos parece injusto, y Dios por qué no actúa, y Dios por qué no hace esto, por qué no hace lo otro, simplemente es algo mucho más complejo. No podemos entender un Dios eterno. Nosotros, nuestra naturaleza nos lleva a comprender algo que nace, algo que crece y algo que muere. El proceso de un Dios es diferente de un Dios eterno. Un Dios que está fuera del tiempo no lo podemos comprender. Pero ese tipo de cosas nos va a ir quedando claro porque nos la va a ir mostrando a medida que estemos con Él durante toda la eternidad. Es Alguien, que
una me preguntó que, por ejemplo, que si, que perdió, pues, porque no podía, el, pues se le venían los niños, tuvo varios abortos y pues en uno dice que era una bola, pues que no era nada. O sea, es una bola cuando se le vienen los bebés, como te digo. Y yo le dije, ay, no, yo no sé, yo sé que los bebés, pues, no sé, que a lo mejor están completos, sí, pero yo no sé eso. Y me preguntaba una persona eso, que sí, que aunque sea un coágulo de sangre, pero que supuestamente ya estaba gestado como ser humano. Es prácticamente un proceso de lo que hizo Yo, Jesús. Jesús sí, armó yo un digo, muñequito en el Edén con sus propias sí, manos, pero ese muñequito no tuvo vida hasta que Cristo sopló en su nariz. La ciencia tiene un concepto, pues no hay un consenso en cuanto a esto, realmente desde a partir de qué día se sabe o entra la vida en esa persona o en ese ser humano que se está gestando. Entonces no hay un consenso en cuanto a esto, pero es un proceso similar. Cristo armó el muñequito con sus propias manos de barro, hasta que sopla ese muñequito tiene vida y se le llama alma viviente. Ya cada caso es Ujú. particular, como les digo, pero sí muchos de estos casos, en cuanto a este pequeño se estaba ya formado, había vida, volverán a estar en los regazos de sus madres. Incluso, aunque sus madres no sean salvas, pues estarán al cuidado de muchas personas, porque por eso nos dice aquella persona que dejó familia, que dejó padres, que dejó hijos, pues vemos que seremos una gran familia por toda esa eternidad. Hermana Mm. Saray. es que David, desde que Dios, por ejemplo, desde que el espermatozoide cae en el óvulo, ya ahí hay vida, porque imagínense que él es algo microscópico, ¿cierto? Él es algo que se ve es chiquitico, pero eso tiene vida, ya está vivo, porque si no estuviera vivo no llegara al óvulo y se fecunda y ya desde que hay ese proceso hay una vida. Lo único que es que, claro, no se ve clarito, pequeñito como tal, ya se va ya formado cuando ya tiene como unos meses, ya ahí sí se ve formadito y todo eso, pero ya desde que cae, de que el espermatozoide llega al óvulo, ya hay una vida ahí formada, ya entonces, muchos dicen, no, que eso era simplemente no era nada, ahí no había nada, no, ahí había vida. ¿Alguien más? Yo, Duda, pregunta. hermanos, Dios los bendiga. Gracias a todos por la asistencia. De verdad, agradecida infinitamente con Dios porque cómo hace su obra y gracias por los hermanos que se han tomado la voluntad y la disposición de conectarse. Sabemos que es un grupo nuevo que se está adoctrinando y esperamos que con la ayuda de Dios y el Divino Espíritu Santo sigan entrando a este estudio tan importante porque la doctrina es muy importante. Un versículo para dejarles es Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué hay que hacer para que alguien entre? Abrir la puerta de nuestro corazón. Entonces, gracias a todos. Realmente una asistencia maravillosa. Gracias a Dios y al Divino Espíritu Santo. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que hablamos, esta segunda parte? Igual eso está quedando grabado, si le quieran dar un repaso a la primera, segunda parte, pero la tercera es maravillosa. La tercera nos hará quizás nosotros poner en contexto el por qué vale la pena conocer de Cristo, Dios que espera en nosotros, obedecerlo, lo que nos está ofreciendo. Hoy muchos de aquí quizás estén luchando por poder tener una casita. Es un proceso que los lleva años, pagarle a un banco 4 o 5 veces una casita y ver cómo sea tema de un banco, el tema de un desastre, de cómo todo se viene al piso en un instante. Pero las que está creando Dios son para cada uno de nosotros. Esa no les va a pasar absolutamente nada. Entonces, muchas veces creemos que la satisfacción viene precisamente en eso y es el logro de cada persona. La ilusión, tener su casita y sentirnos realizados en cuanto a esto, pero miremos que tenemos una gran mansión, nos echan incluso de nuestras propias manos, del ser que nos creó, y vale la pena, y eso tan solo está unos cuantos años, unos poquitos años nada más. ¿Alguien duda, pregunta, algún comentario que quieran hacer antes de la oración?
Vale. ¿Alguien desea orar para finalizar? Amén. Vale. Amado Dios, en esta noche, Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que usted nos ha dado, Señor, de estar reunidos. Tú dices en tu palabra, mi Rey, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Señor, gracias, porque sé que no nos conocemos, no sabemos, nuestro rostro no lo hemos visto, pero estamos aquí unidos en esta plataforma, aprendiendo más de ti. Señor, gracias, Señor. Gracias, gracias te doy porque has colocado ese sentir a nuestro hermano David y a todos los hermanos que están en esta plataforma para explicarnos detalle por detalle lo que es más de ti, Señor. Te pido, Padre Celestial, que este conocimiento que cada nosotros tenemos, Señor, que ello quede en nuestra memoria y que nosotros lo podamos practicar, poner en práctica, Señor. Y así llevarlo, mi Rey soberano, a aquellas personas que necesiten de ti. Dame, Señor, danos la sabiduría, danos más entendimiento para que todo quede grabado en nuestro corazón, así como tú dices en tu palabra, que atemos la palabra a nuestro cuello, Señor, y podamos llevar el evangelio a toda criatura, Padre mío, y podamos llevar el evangelio a aquellas personas que necesitan de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día más y más. Guárdanos, cúbrenos, Padre Celestial, como la gallina cubre a sus polluelos. Padre, te pido que seas tú dándome cada día más la fuerza, Señor. Ayúdame, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros para poderle hablar a nuestros familiares de tu palabra, Señor. Oh, amado Salvador, gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias por este momento tan especial, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.